En la clase de hoy vamos a aprender a hacer formularios complejos y dar estilos completamente profesionales. En este ejemplo, que vamos a realizar a continuación, vemos que cuando ponemos el foco se nos amplía el tamaño del input con una pequeña animación. Así es que vamos a empezar y vamos a conseguir hacer este formulario. Tengo ya preparado un documento Dreamweaver, un HTML, y le he llamado formulario 2, así que lo vamos a crear para empezar a componer nuestro formulario. Vamos a ponerle, para acostumbrarnos a utilizar las etiquetas semánticas correctas, en esta ocasión el apartado header, el header ya está puesto antes, que es el que contiene todos los códigos y las metaetiquetas. El header vamos a poner en este caso un H1, que recordamos que es la parte más destacada de la página, lo que sería el titular de un periódico. Formulario de contacto. Y vamos a poner un main para que tenga el contenido principal, y dentro del main vamos a poner una etiqueta section con la parte principal de este contenido main. Vale, pues vamos a empezar a componer nuestro formulario. Recordamos que para hacer un formulario lo correcto es utilizar la etiqueta form, que se abre y se cierra. Y luego dentro de form lo habitual es poner varios atributos. Por ejemplo, el action. Más adelante veremos que ponemos aquí en el action. Vamos a poner un method que por lo general pondremos post para los formularios de contacto, y vamos a poner una clase para poder darle estilos. Contact form. Si solo tenemos un formulario en nuestra página web, no es necesario utilizar el atributo class, porque los estilos que pongamos al form por defecto lo van a coger el formulario único. De todas formas, aunque ese sea el caso, es más que interesante poner un nombre de clase. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana nuestra web puede crecer y podemos necesitar ampliar formularios. Y si no lo tenemos todo muy estructurado y bien elaborado, pues es donde comienzan los problemas y donde comienza lo que no funciona bien y todo eso. Si vemos nuestro formulario de ejemplo, observamos que tiene varios campos, los habituales: nombre, email, teléfono, sitio web, y aquí nos pone una cosa un poquito diferente, que es el nivel de inglés. Y en vez de marcar el nivel de inglés con las palabritas medio, bajo, alto, lo vamos a marcar con un selector que nos permite poner desde el mínimo hasta el máximo, y tiene 5 puntos, Bueno, pues lo que os quería decir es que cuando tenemos varios elementos de un formulario, es muy frecuente que la mayoría de programadores web metan cada elemento, los introduzcan en un li, es decir, dentro de una lista. Por lo tanto, no es nada incorrecto poner dentro de la etiqueta form un UL para que contenga todos los elementos bien estructurados. Cada elemento de estos, el span, el label y el input, sería una parte del li. Vamos a verlo. Lo vamos a tabular bien para que nos quede bien, y ponemos ahora el li y cerramos el li para que quede todo muy claro. Pues dentro del primer li vamos a poner esta parte de aquí, que como sabéis bien, eso es un label o label. Label, y ponemos nombre. Cerramos el label y ahora vamos a poner esta parte de aquí, que sería el input. Input type text, porque en este caso queremos poner simplemente un nombre. Y cerramos el input. Vamos a probar nuestro formulario provisional y lo comparamos con el que tenemos. ¿Veis? Este conjunto, el del label y el del input, sería uno de los elementos de la lista. Está dentro de un li. ¿Por qué lo hacemos así? La razón es para tenerlo mejor estructurado y poder darle estilos de forma más consistente. Hay otras formas de hacerlo, pero me parece que esta es especialmente interesante. Vamos a mejorar este código. El label, sabéis que lo normal es que el input tenga un name, porque si no, no vamos a poder referirnos a él desde el servidor. Ponemos input type text y le ponemos name y le vamos a poner nombre. Recordemos que el name hace referencia a los datos que se van a enviar al servidor. Y le vamos a poner también un ID. Aunque el ID podríamos ponérselo diferente al name, yo prefiero ponérselo el mismo para evitar confusiones. El ID es el que vamos a utilizar con el JavaScript y también el que utilizaremos con la etiqueta label. Si ponemos aquí la misma variable que aquí, es decir, nombre y nombre, ahora yo refresco la pantalla y entonces cuando pincho en la etiqueta, en el label, me pone el foco justo en el campo o en el input que yo he determinado aquí. ¿Lo veis? Aquí he puesto nombre, por lo tanto me pone el input aquí. Así que ya hemos arrancado nuestro formulario y vamos a ir poniendo los elementos que faltan.
Vamos a construir el li email. Puedo copiar todo esto para no teclearlo de nuevo. Y entonces voy a poner input type y en este caso voy a poner email. El nombre le pongo email y el ID también email. Y cambiaría aquí los campos. Y aquí en label for pues tendré que poner el mismo que he puesto en el ID. Lo refresco y aquí lo tenemos. ¿Veis? Me apunta el foco en función de si pincho en la etiqueta nombre o email. No obstante, veis aquí me sale como un valor predefinido. La forma correcta de hacer esto, en el caso de nombre, me sale Pepe Pérez, es como un ejemplo, para que la gente sepa cómo tengo que escribir el formulario o qué tipo de datos tengo que rellenar. Pues, para que esto se haga correctamente, me voy al input correspondiente y le voy a decir, le voy a poner el atributo placeholder. Y en placeholder voy a poner el texto que quiero que salga como ejemplo. Refresco, puesto Pepe Pérez, y aquí me sale, ¿veis? Pepe Pérez. Entonces, si yo pongo el foco dentro, este texto no me impide escribir de ninguna forma. Lo voy a refrescar para que nos fijemos otra vez. Pongo el foco dentro y cuando empiezo a escribir, ese texto desaparece. Esto del comportamiento es muy interesante y está muy bien estudiado. En el caso de email, quiero que el placeholder sea un mail de ejemplo. Pues podría poner, por ejemplo, algo así como mi nombre, @midominio.com. Así que tenemos ya el campo nombre y el campo email rellenos. Vamos a seguir según el ejemplo con el teléfono. Voy a volver a pegar aquí y escribo teléfono, sin olvidar lo que estoy haciendo. Aquí pongo la etiqueta del teléfono. Y aquí voy a poner teléfono y voy a poner el type tel, porque hay un tipo para teléfono precisamente. Y el name, teléfono. Y de nuevo voy a poner el atributo placeholder con un teléfono ficticio, 699. A ver, que no estaba escribiendo. 699. Guardo, refresco y aquí lo tenemos. Vamos a suponer que la persona que nos quiere contactar tiene una página web. Vamos a echar esto para arriba para que se vea bien. ¿Veis? Como en nuestro ejemplo. Aquí tenemos el sitio web. Pues vamos a poner que sea para website. Y las variables las vamos a llamar así. Website, el ID y website, el name. Y aquí lo podemos poner en español sin ningún problema. Bueno, aquí también, ¿eh? Lo que pasa es que es por las variables siempre es mejor que sean una sola palabra. Aquí en type, ¿veis? Si yo abro aquí las comillas, me sale la opción URL. Pues es la opción para que la persona ponga el sitio web de la forma correspondiente. Si no lo pone bien, es decir, con STP 2 puntos y 2 barras, le va a dar error. El placeholder voy a poner lo mismo. Voy a poner una web de ejemplo. Y qué mejor que poner nuestra web favorita, que es losmegacursos.com. Guardo, refresco lo que estamos haciendo ahora y aquí lo tenemos. ¿Veis? Y antes de hacer esta parte de aquí, vamos a hacer el mensaje, que es una cosa más normal y que ya lo hemos visto. Creamos un li nuevo y el li vamos a poner un label, como siempre. Label for mensaje. Vamos a llamar ese input. Y ponemos mensaje 2 puntos, que es el texto que aparecerá en el label. Y ahora ya sabéis que para los bloques de texto más grandes utilizamos la opción text area, que es la correcta. Text area name, mensaje. Y también vamos a poner un ID mensaje. Y cerramos el text area. También en el text area, veis, si no especificamos nada, el navegador va a poner el tamaño que él quiera. Es bastante habitual utilizar el atributo calls, que significa columnas, le ponemos 40, y el atributo rows, que significa líneas, y le ponemos 6. Refrescamos y aquí lo tenemos un poquito más grande. De todas formas, con los tamaños del text area tampoco tenemos que volvernos locos, porque luego vamos a poder darle estilos de forma adecuada, muy sencillamente con el CSS. Y nos faltaría el botón enviar. En esta ocasión, también lo hacemos dentro de un li, por supuesto, para que esté todo bien estructurado. Pero en vez de usar un input, vamos a usar otra etiqueta, que es muy parecida. Button class, submit. Y type, submit. ¿Ves? Al ponerle type submit,
va a funcionar como el input type submit. Lo que pasa es que en vez de utilizar un input, utilizamos un campo botón, que parece que es más recomendable en muchas ocasiones. Bueno, tenemos el formulario prácticamente terminado, lo que se refiere a la parte de programación. Nos faltan unos detallitos. Para empezar nos falta hacer esto, hacer esta barra en la que vamos subiendo y bajando. Bueno, lo tenemos que poner antes del mensaje, así que vamos a poner aquí otro li. Insertamos un li en esta línea. Y ponemos un label. Un label for, y le podemos llamar, por ejemplo, nivel inglés. Y ponemos aquí, nivel de inglés. Lo guardamos, refrescamos y aquí lo vemos. ¿Cómo ponemos la barrita esa? Pues mira, tenemos que utilizar un input normal y corriente, pero de type range se escribe. ¿Veis? Input type range. Este input lo que hace es crear una barrita en la que podemos asignar un valor desde un mínimo hasta un máximo. Vamos a hacerlo, venga. Le llamamos, por ejemplo, name rango, como nivel inglés hemos dicho, y id nivel inglés. Y ahora tenemos que poner el valor mínimo, es decir, desde cuándo empezamos a contar. Pues yo quiero que, como sea el nivel de inglés, pues sea de 0 a 5, siendo 0 el más bajo y 5 el máximo, cuando es uno nativo. Pues para eso ponemos el valor min, que es 0. Ahora ponemos un max, que es igual a 5, y ponemos el atributo step. El atributo step es como si va a dibujar como una especie de regla y de cuánto va a ser cada división. Yo quiero que sea de un punto, por lo tanto me va a hacer 4 divisiones, la 1, la 2, la 3, la 4, el 0 y el 5 que estarán en los extremos. Si yo quisiera marcar otra cosa más precisa, podría poner incluso decimales, o podría hacer grupos más grandes, dependiendo de lo que yo necesite. Y luego le voy a poner un value. Un value es el valor que va a tener por defecto. En este caso quiero que sea 0, es decir, que empiece en 0. Lo guardamos, lo refrescamos y aquí lo tenemos, ¿veis? Representa el 0 este, 1, 2, 3, 4 y 5. Imagínate que en vez de value 0 hubiera puesto 3. Refresco, pues me lo marcaría en el punto donde está el 3. Pero como decimos, yo quiero que en principio me marque el 0. Lo refresco y aquí lo tenemos. Otra cosa importante, yo quiero que cuando le doy a enviar, si no he rellenado algún campo importante, pues me lo pida. Recordamos del último capítulo que esto es muy fácil hacerlo con la especificación HTML5. Me vengo aquí a los input y pongo el atributo require. Lo guardo, lo refresco y ahora si le doy a enviar, ¿veis? Y no he puesto nada, me dice completa este campo, el campo de nombre. Como yo quiero que me lo ponga en todos los campos, pues tengo que poner el require en todos los inputs que yo quiero que sean obligatorios. Lo pego, lo pego, lo pego. El nivel de inglés no se lo voy a poner obligatorio, El texto estaría igual. Lo pego y aquí está. Entonces, si ahora yo refresco, no relleno el nombre, me da error. No relleno el email, me da error. Pero además, si pongo una cosa que no sea email, me va a dar error. Con el teléfono, pues también me va a dar error, si no lo pongo correctamente. Y con el sitio web, si pongo por ejemplo moises.com, también me da error, porque tengo que introducir una URL. Pues vamos a recordar brevemente lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos creado un formulario dentro de una estructura semántica, con un header, y dentro de un main, y dentro del main el section. El formulario, acordaos que tiene que tener una acción, aunque de momento no se la hemos puesto, tiene que tener un método, que vamos a poner post, y si queremos darle estilos diferentes al resto de otros formularios que puede haber en la página web, tenemos que darle una clase. A diferencia de otras ocasiones, este formulario lo maquetamos dentro de un UL. Es perfectamente correcto porque así cada li contiene un label y un input. El label, recordamos que es para poner nombre a los inputs, para decir qué tenemos que poner ahí. No son obligatorios, pero desde luego añaden muchísima información. Si están bien programados estos input, estos label input, es decir, relacionando la variable for con el ID del input, en el momento que yo pincho en un label, me pone el foco en su input correspondiente. Otra cosa importante es que hay que utilizar el tipo de input adecuado para cada caso. Para el email, para el teléfono, el tel, para una página web, una URL, y para los campos normales, pues texto. Y también es importante recordar que un text area podemos configurar el tamaño con columnas y
con filas, que significa rows. Y por supuesto, el atributo placeholder, que lo que pondrá es un texto orientativo a la persona de lo que tiene que rellenar ahí. También se podría poner directamente la etiqueta dentro. Es otra opción que hacen muchos programadores y que veremos en otra ocasión. Y por último hemos visto el type range, que lo que hace es poner como una especie de línea de tiempo, una regla, donde le damos un valor mínimo, un valor máximo, el intervalo que habrá entre los valores y el valor que se mostrará por defecto. Pues ese es nuestro formulario. Ya estamos listos para el siguiente paso, que es convertirlo en esto. Te espero en la siguiente parte del programa. En la parte anterior hemos conseguido crear este formulario completamente funcional, incluso con una barra para marcar el nivel de inglés. Pero ahora queremos que se parezca a esto. Bueno, que se parezca no, que sea como esto o mejor. Pues para ello vamos a crear una nueva hoja de estilos. Un nuevo CSS, que lo vamos a guardar en la carpeta donde tengamos este documento HTML. Y ahora lo enlazamos como ya sabemos hacer, pero bien. Ponemos link, rel, style sheet, otro atributo type, text CSS y otro atributo href. Y entonces pinchamos en examinar y elegimos estilos CSS. Estilos CSS. Y cerramos la etiqueta href. Si lo hemos hecho correctamente, nos debería aparecer aquí. Y este ya no es necesario que lo tengamos abierto porque así es más funcional. Vamos pasando del HTML al CSS. Vale, pues vamos a empezar a dar estilos. Ya sabéis que es muy buena práctica cuando arrancamos una hoja nueva de estilos el aglutinar todos los elementos de la página web. Para ello creamos un div justo arriba de donde empieza el body, que por cierto aquí se nos ha colado la etiqueta, pero lo ponemos ahora, no hay ningún problema. Aquí está abajo. Justo arriba del body, debajo del body ponemos div class container. Y es el div que va a contener todo. Cerramos aquí abajo, cerramos el div. Y así podemos referirnos a todo el conjunto de la página web con la etiqueta container. Vale, pues vamos a estilos y recordamos siempre que ya por defecto vamos a poner en todas las hojas de estilos el selector universal, el asterisco, y ponemos el margin 0 y el padding 0. Y ahora vamos a referirnos al container. Ponemos container y el container vamos a decir que tenga un width del 80%. Para ver bien lo que estamos haciendo, a mí me gusta siempre al principio pintar todos los elementos con un color vivo. Por ejemplo, con el yellow, que se vea bien. Luego no va a tener ese color, pero así vemos de entrada lo que ocurre. ¿Veis? Este es el container y representa el 80% de la pantalla. No importa cómo sea la pantalla, siempre va a ser el 80%. Bueno, yo imagínate que tuviera una foto y si yo no pongo ninguna restricción a esto, cuando se hace muy grande la pantalla, la foto se me va a pixelar, se me va a hacer demasiado grande. Por lo tanto, es buena idea, si queremos que este comportamiento no sea desmesurado, que pongamos junto con el width la siguiente instrucción. Max width, el ancho máximo. Es decir, que el container va a tener el 80% de ancho hasta que llegue a 580 píxeles. Una vez llegue a esta cantidad de píxeles, no va a crecer más. Es por eso que si combinamos width con max width, son esos perfectamente compatibles, vamos a conseguir resultados que queramos nosotros. ¿Veis? Cuando es pequeño es el 80%, pero cuando es grande siempre tendrá el mismo tamaño. Vamos a poner más estilos. Queremos centrarlo, por lo tanto, vamos a utilizar la propiedad margin 50 píxeles auto. Recordemos que los 50 píxeles se refiere arriba y abajo y el auto a la izquierda y a la derecha. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Y el comportamiento porcentual se mantiene igual. Es el 80%, pero llega a un tope que son 580 píxeles y ahí se mantiene. Vamos a continuar dando estilos. Ahora en vez de amarillo, como ya hemos visto cómo se comporta, vamos a poner el color blanco. Refrescamos y aquí lo vemos. Como el fondo está de color blanco, no notamos ninguna diferencia, por eso es momento de atacar al body. Ponemos body y vamos a poner un color bonito. Background, vamos a poner por ejemplo el color C6F0F5, un azul pastel muy interesante. Aquí vemos el contraste entre el body y el background. Si queremos darle un toque de estilo al container, vamos a usar la propiedad Box Shadow. Box Shadow nos dibuja una sombra alrededor del container que va a ser 0 píxeles, 2 píxeles,
hace referencia a la horizontal y a la vertical, 14 píxeles hace referencia al blur, a la cantidad de difuminado que va a tener, y aquí ponemos el color, que va a ser negro. Refrescamos, y aquí vemos nuestra sombra tan chula, ¿veis? Si queremos que esto no nos dé problemas, estas especificaciones de CSS3, es buena práctica, hasta que esté más implementado, aunque ya está muy implementado, añadir los siguientes códigos. Ponemos delante moz, todo exactamente igual, guión moz guión, y aquí guión webkit guión. Con eso nos aseguramos que en los principales navegadores estas propiedades, que todavía no están 100% asentadas, se puedan ver correctamente. Refrescamos y vemos que no hay ningún cambio. Vamos a ver que en nuestro modelo teníamos como un fondito un poco más interesante que el que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, debemos recordar que background admite varios valores. Admite un color, como es el caso, pero si nos ponemos aquí justo después de los dos puntos, admite, y le damos al intro, perdón, al intro no, a la barra espaciadora, ves que admite muchos más valores. Vamos a pinchar en URL y vamos a coger un gráfico que os he puesto en la carpeta que se llama BG. Cogemos BG, PNG, ponemos, aquí me sale esta ruta porque lo estoy haciendo en dos carpetas simultáneamente, pero vosotros simplemente cogéis el gráfico, lo ponéis en la carpeta donde tenéis el CSS y ponemos esto, URL, BG, PNG, y un espacio entre la URL y el color. Ahora refrescamos, ¿veis? Y ya lo tenemos perfectamente en nuestro fondo. ¿Por qué se ve así? Vamos a recordar lo siguiente. Si yo pongo aquí no repeat, pues me pondrá la imagen una sola vez, ¿veis? Si yo pongo repeat X, me pondrá la imagen toda la parte de arriba. Si yo pongo repeat Y, me repetirá la textura en la parte en vertical. Y si no pongo nada, el comportamiento por defecto es que me lo repita como un mosaico. Estas imágenes están ya preparadas para comportarse como un mosaico y entonces se ve así, se ve perfectamente. Nosotros, si queremos encontrar imágenes para hacer estos fondos, tenemos dos opciones. O hacerlas directamente con el Photoshop o un programa similar, y tienen que estar en formato PNG, para que tenga un grado de transparencia y se vea el color que pongamos de fondo. O bien buscarlas por internet, que hay montones de lugares donde podemos encontrar magníficas imágenes para este resultado. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro formulario y hemos arrancado correctamente. Nuestro container está establecido y vamos a continuar dándole estilos. Vamos ahora a referirnos al header. El header, vamos a decir que ocupe el 100%, ya lo está haciendo. De todas formas, es bueno especificarlo por si luego necesitamos añadir listas o añadir redes sociales o cualquier cosa de esas. Y vamos a ponerle un background de este tono, @1c9adb. 1c9adb, lo guardamos y comprobamos que se nos marca ahí el header. Vamos al H1 ahora. Al H1 le vamos a dar los siguientes estilos. Vamos a decir que el text align sea centrado, center. ¿Veis? Aquí vemos que en la vista previa nos lo coge perfectamente. Vamos a decirle que el font size sea 1,5 m y vamos a decirle que el font family sea pues la que utilizamos normalmente, Gotham, Helvetica, Arial, Sans Serif, y vamos a decirle que el color sea blanco. Vamos a refrescar y vemos cómo va. Vemos que va cogiendo el estilo. Yo no quiero que esté tan pegado arriba y abajo. Pues una muy buena opción es darle un padding arriba y abajo. Si pongo así, recordamos que le doy un padding de 20 píxeles arriba y 0 a los lados. Aunque en este caso me daría un poco igual. Aquí estamos. No obstante, me gustaba para este caso la letra un poquito más estilizada que esta. ¿Veis? La fuente es la misma. La diferencia es que en este ejemplo hemos utilizado la propiedad font weight, que vamos a utilizar a continuación. Vamos a nuestro H1 y utilizamos la propiedad font weight. Y con esta podemos decir que la fuente sea negrita, más gordita, pero también podemos decir que sea lighter, ¿veis? Más delgada. Refrescamos y así estamos. Aquí me gusta mucho más esta fuente estilizada. Pues vamos a continuar con los estilos. Para no perdernos, es bueno poner aquí una nota y decir estilos del formulario. Así los distinguimos del estilo del resto de la página. Si os acordáis, nuestro formulario tiene la clase Contact Form. Decíamos en la parte anterior que si solo tenemos un formulario, eso es innecesario. Pero para acostumbrarnos a hacerlo correctamente,
es bueno dar una clase por si acaso el día de mañana crece la web y ponemos más formularios. Pues me vengo aquí y voy a poner todas las cosas que yo ponga para el formulario con la etiqueta contact, con la clase contact form. Pues vamos a decirle contact form y nos referimos al UL. Le decimos que el UL tenga un ancho de 580 píxeles. Y además le vamos a decir que el list style sea none. Y así quitamos estos puntitos que en este caso quedan un poquito feos. ¿Veis? Ahí estamos. Se me ha colado aquí unas letras que, ¿veis? Aquí está. Es porque antes he tocado algo en el teclado y se veía aquí raro. Si nos pasa algo así, no hay que ponerse nerviosos. Simplemente buscamos dónde está el fallo, porque a lo mejor hemos tecleado algo y se nos queda ahí un residuo. Vamos a continuar. Vamos a decirle ahora al formulario, podríamos ponerle si quisiéramos que el margin y el padding fueran 0, pero como veis hemos puesto aquí, lo hereda, porque sabéis que en el HTML y el CSS se heredan los hijos de los padres. Como el UL hereda del body, si hemos especificado en el selector universal que tenga un margin 0 y un padding 0, por esa razón aquí nos viene sin margin y sin padding. Si no tuviéramos esto, aquí, vamos a refrescar ahora, ¿veis? Nos pondría en el UL un margin y un padding por defecto. Vamos a ponerlo como estaba y lo tenemos aquí bien reseteado todo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los li. Por lo tanto, pongo contact form li. ¿Veis? Que estoy siguiendo la estructura que tenemos aquí. Contact form UL, contact form li. ¿Qué estilos le vamos a dar a li? Enseguida lo vamos a ver. Vamos a decir que tenga un padding de 12 píxeles. También le vamos a decir que tengan un border bottom de un píxel solid con un color gris muy elegante, muy suavecito, que son 3Es. Y también le decimos que tenga una posición relativa. Más adelante aprenderemos más sobre este asunto. Lo refrescamos, ¿veis? Y aquí tenemos la rayita que nos ha hecho tan discreta. Como cada dos elementos, cada label y cada input están dentro de un li, de esta forma los podemos estructurar y vemos el resultado tan fetén que queda de esta forma. Vamos al HTML y ahora vamos a dar estilos al label. Pues nos ponemos aquí y ponemos siempre contact form y label. En este caso queremos que tenga un color. Vamos a definirlo de 555-555, un gris un poquito más oscuro. Y vamos a utilizar la propiedad display inline block. También más adelante veremos exactamente qué significa esto. Lo que sí queremos utilizar seguro es el float left, porque queremos que el label se apilen a la izquierda. ¿Veis? Se nos apilan todos a la izquierda. Vamos a continuar. Ponemos la misma font family que Gotham, que hemos puesto en el H1, y vamos a decirle que tenga un tamaño font size de 1em. Vamos a ver cómo queda. Igual lo tenemos que ajustar un poquito. Está un poquito grande. Vamos a ponerle 0,8em. Refrescamos, mucho mejor, mucho mejor. Vamos a continuar. Vamos a decirle ahora que tenga un ancho de 140 píxeles. De esta forma nos pondrá alineado todos los inputs. ¿Veis? Porque al decirle que el label tenga un ancho de 140 píxeles, pues nos alinea todos los inputs en este punto. Si queréis podemos darle negrita para que se vea más como el ejemplo. Pues simplemente sería font weight y utilizaríamos bold. Refrescamos y aquí está. Aquí se parece o está prácticamente idéntico al ejemplo. Vamos a continuar. Ya hemos hablado de los label, pues ahora lo suyo es hablar de los input en general. Venimos aquí y ponemos contact form input. Y al input vamos a darle las siguientes dimensiones. Un ancho, height, de 20 píxeles. Un width de 220 píxeles. Refrescamos. Y aquí está. ¿Veis? Nos pone un ancho y lo que queríamos. Un de 220 píxeles y un alto de 20 píxeles. Para que al escribir no se nos quede tan pegado, vamos a ponerle un poquito de padding. Y el padding en esta ocasión va a ser padding de 5 píxeles y de 8 píxeles. Refrescamos. ¿Veis? Y nos queda mucho mejor. No se queda tan pegado el texto a la izquierda ni a la derecha. Vamos ahora a hablar del textarea y ponemos contact form textarea. Y en textarea vamos a poner que tenga un width de 300 píxeles y un padding
de 8 píxeles. Refrescamos y aquí tenemos el textario. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a darle un poquito de estilos visuales a los elementos. Ponemos otra nota y ponemos estilos visuales de los elementos. Y vamos a poner lo siguiente. Nos vamos a referir ahora al contact form input y al contact form textarea. Sabéis que cuando ponemos separados con coma dos atributos, podemos, o dos o tres o los que sean, podemos aplicar a toda la lista que esté aquí los mismos estilos. Pero ojo, porque no queremos poner aquí una coma en el último elemento porque dejará de funcionar lo que pongamos en la hoja. Vamos a poner en primer lugar un border de un píxel, solid y con el color AAA. Refrescamos y aquí vemos cómo ha matizado el borde. Vamos a continuar. Vamos a poner una pequeña sombra, boxado de 0 píxeles. 0 píxeles y 3 píxeles. Y de color CCC. Y luego vamos a poner otra de 0, 10 píxeles, 15 píxeles, y al poner la palabra insert significa que es interior. Refrescamos y aquí la vemos, cómo nos ha dibujado la sombrita exterior y con insert la sombrita exterior. Vamos a redondear un poquito las esquinas. Ponemos border radius y ponemos 2 píxeles. Refrescamos y aquí lo vemos, un poquito redondeado, solamente un poquito, no hace falta más en este caso. Vamos a poner el color y el color hará referencia al color del texto que la persona que use el formulario va a escribir y ponemos 888. Refrescamos y ahora si me pongo a escribir pues se ve del color que hemos dicho. También deberíamos poner la misma font family que en el label, la ponemos aquí, el tamaño de la fuente, font size, pues vamos a poner un pelín más grande que el label, o sea 0,9, para que la persona vea bien lo que está escribiendo, ¿veis? Vea bien. Y luego vamos a ponerle un pequeño padding right para que no me llegue hasta el final de la línea. Padding right de 30 píxeles. Y ahora vamos a ver un atributo nuevo que es transición. Transition. Vamos a poner que tenga un padding de 25S. Más adelante explicaremos bien lo que es esto. Simplemente eso es para conseguir que haya un efecto. ¿Veis cómo se aumenta el padding? Vamos ahora a aplicarlo. Tengo que poner, para que funcione correctamente, voy a poner todas las etiquetas, que son para los que usan Mozilla, el motor Mozilla, para los que usan el motor WebKit y también para los que utilizan el motor Opera. No todas las palabras que pongamos van a requerir que hagamos esto, pero es bueno que tengamos así. Vale, pues vamos a continuar. Vemos ahora nuestra página como queda. Bien, vamos a poner el botón este en el lugar en que tiene que estar, que es a 140 píxeles del ancho. Me pongo aquí y pongo contact form, button, contact form bien escrito, button, y voy a poner margin left 140 píxeles. Lo guardo y aquí lo tenemos. Luego le seguiremos dando estilos. Mirad, cuando yo pongo los input, todos los inputs me los coge igual, incluso el del rango, el del nivel de inglés. Yo no quiero que este sea así, porque entonces se pierde un poco el efecto que queremos conseguir. Así es que, para referirnos a este, concretamente al rango, vamos a poner lo siguiente. Contact form, y ponemos input rango. Si recordáis, teníamos aquí rango, le vamos a poner una clase. Clase rango, para poder referirme a él en el CSS. Este input le ponemos rango. Le ponemos una clase para diferenciar del resto de los demás input. Y ahora ya le puedo decir que no tenga ningún border para anular todos los estilos que hemos aplicado a los input anteriores. Le voy a decir que no tenga ninguna transición. Y le voy a decir que solo tenga un ancho de 5 píxeles y que tenga un padding de 0. Si refresco, ¿veis? Me ha vuelto a ocupar el mismo estilo que tenía antes, que es lo que yo quería, que sería una barra por la que yo puedo avanzar. También quiero eliminar este borde tan feo, pues entonces simplemente tengo que poner lo siguiente. Copio esto
y pongo la pseudoclase focus. Es decir, cuando el input rango esté enfocado, pues dejo todo esto como está, pero además pongo border none y box shadow none. Refresco y así cuando me pongo aquí, ¿veis? No me aparece ese box shadow, ese border que me aparece en los demás input. Vale, vamos a continuar. Tenemos ya los estilos visuales de los elementos, tenemos estilos del formulario y vamos a hacer una nueva nota. Puedo copiar esta de aquí y así lo tengo todo perfectamente estructurado. Y pongo estilos de validación. Vale, pues vamos a poner las siguientes etiquetas. Atributos. Contact form, input, require, valid y contact form, text, area, require, valid. ¿Veis? Con esto digo que los campos input que sean require y que además estén bien, o sea, que sean valid, o el test area, le voy a aplicar este estilo. Box shadow 005px y el color 5cb 053. Y le voy a aplicar el border color 28921f. Vale, pues voy a copiar esta línea y vamos a poner los mismos selectores, pero en caso de que sean inválidos, es decir, de que no sean correctos. Y lo ponemos correctamente, que aquí se me ha colado las letras. Vale, pues el box shadow va a ser de este color, de 45252. Y el border color va a ser de 03535. Lo guardo y lo refresco. ¿Veis? Se me va a poner rojo cuando yo escriba algo mal. Si yo escribo algo bien, se me pondrá color verde. Aquí es interesante, Es interesante. Vamos a continuar. Vamos al botón de envío, estilos para el botón de envío, y entonces para referirnos a él ponemos button submit y vamos a poner padding 9px y 17px. Vamos a copiar la misma font family que hemos escrito antes y el mismo tamaño de letra. Vamos a ver cómo queda de todas formas. Igual el tamaño es un poquito demasiado grande. Es un poquito grande. Vamos a poner 0,7 em. Vamos a poner este color. Color 444. Border none. Y vamos a poner un border radius de 10 píxeles. Vamos a ver cómo queda. Refrescamos y perfecto. Bueno, pues en la sección de trucos de hoy no te pierdas porque vamos a mejorar todavía más este formulario. En el reto de hoy vamos a conseguir que cuando ponemos el foco en un campo se nos haga más grande de una forma suave. ¿Veis? Y también vamos a conseguir dar un estilo hover al botón que sea profesional. Este es nuestro formulario, que ya está bastante bien, pero todavía no conseguimos el efecto ese que hemos hablado. Así que vamos a ver. Teníamos aquí una transición del padding que duraba 0,25 segundos, es decir, un cuarto de segundo. Para conseguir esto tenemos que poner un padding diferente en contact form input focus, es decir, cuando está el foco dentro, y también en contact form text area focus. Vamos a darle estilos. Le decimos que sea background de color blanco, FFF. También decimos que tenga un border, un píxel solid y de color 555. Y vamos a darle un pequeño box shadow de 0,03 píxeles de blur o de desenfoque y de color A, que es un gris clarito. Y tenemos que darle un valor diferente al que teníamos aquí. En posición normal, el padding right está en 30 píxeles. Lo guardamos. Y ahora en posición diferente vamos a poner un padding de 80 píxeles. ¿Cuál es la razón? La razón es que para que cuando pinchamos encima, ¿veis? Nos crece el área de escritura, el input,
y queda un efecto de lo más elegante y bonito. Vamos a hablar ahora en cuanto al botón. Vamos al botón y vamos a darle estilos. Tenemos botón Submit. Pues vamos a poner el estilo button Submit y la pseudoclase Hover, que solo se aplicará cuando estamos encima. Si refrescamos, veis que cuando estoy encima ni siquiera me aparece la manita. Eso puede confundir a los usuarios. Por eso, cuando utilizamos un elemento que no sea href, pero queremos que se comporte como un href, tenemos que poner la opción cursor pointer. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Me aparece la mano. Y ahora tendríamos que darle un color diferente. Color 376 8B9. Lo guardo y lo refresco y me cambia de color. Si queremos darle un tono un poquito diferente al color de fondo, pues podríamos cambiar directamente el background o poner una opacity, por ejemplo, de 0.7. Así conseguimos el efecto de que se desvanezca mientras cambia el color. Si probamos nuestro formulario altamente profesional desde cero, vamos a ver qué chulo queda, ¿eh? Podemos elegir todos los campos y vamos cambiando el rango del nivel de inglés, y si algún campo está mal, pues nos rectifica. Como veis, es muy importante conocer bien todos los elementos HTML y CSS para dar una apariencia profesional a nuestro formulario. Además, los estilos CSS no debemos ponerlos de forma desordenada, sino agruparlos mediante notas que clarifiquen lo que hace cada una de las funcionalidades. Es muy importante esto, sobre todo cuando vamos a trabajar con documentos muy grandes que pueden incluso llegar a tener miles de líneas de código. Por lo tanto, ser ordenados y poco a poco, y así podremos conseguir resultados tan espectaculares como este. Pero no os vayáis, porque todavía podemos ver unas cuantas cosas más para validar de forma correcta nuestros formularios completamente profesionales. Para validar los campos de un formulario, estamos utilizando el atributo require, y la verdad es que está muy bien, porque si yo doy a enviar y no está completo, me dice completa este campo. Lo que pasa es que no me añade ninguna información adicional, no puedo saber exactamente dónde está el error. Es por eso buena razón el personalizar estos mensajes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es muy sencillo. Una forma sería, dentro del input, además de poner el require, poner el atributo title. En el atributo title vamos a poner el mensaje de texto personalizado que queremos que aparezca. En el caso del nombre, pues podría ser, por favor, ponga su nombre de pila o algo así. Refrescamos y si le doy a enviar, veis, me aparece completa este campo, que es el mensaje que viene con la API de HTML, pero además me sale el mensaje personalizado, por favor, ponga su nombre de pila. Podemos hacer lo mismo con los demás. En el campo email pondríamos title, por favor, ponga su correo electrónico. Vamos a comprobar que funciona. Refrescamos. José, le voy a enviar. ¿Veis? Y me aparece el mensaje personalizado. Por favor, ponga su correo electrónico. Luego aquí también lo pondríamos en teléfono. Title, por favor, ponga un teléfono válido. Si queremos que la web sea requerido, si no lo quitaríamos, pero si queremos que sea obligatorio, pondríamos title, por favor, escriba la dirección de su portfolio, al revés, portfolio, y así por el estilo. Y, por favor, escriba su mensaje. Si guardamos y refrescamos, pues nos saldrán todos los mensajes personalizados. José, escriba su correo electrónico, jose@jose.com. Escriba su teléfono, 123-456-789. Escriba su sitio web, hemos dicho que sea obligatorio, pues entonces tenemos que poner http://josemiportfolio.com. Ponemos el nivel de inglés, que ya sabéis que siempre es muy alto. Por favor, escriba su mensaje. Quiero contactar con los megacursos.com. Normalmente podemos hacer validaciones más complejas, por ejemplo, que sea un teléfono de cierto país, que tenga un prefijo, pero esto ya se requiere un conocimiento avanzado de JavaScript. En la maestría de JavaScript ya veremos estos temas. Pero en principio, para un formulario normal y corriente de contacto, sin mucha más complicación, con esto sería más que suficiente, porque tenemos que partir de la base
que de la persona que quiere contactar con nosotros lo va a hacer bien, quiere contactar y por lo tanto pondrá todos los datos correctos para que nosotros podamos hablar con ella. Así que aquí tenemos el formulario completamente funcional, completamente profesional y además validando los campos para que se escriban todas las cosas correctamente. Lo hemos hecho con require, añadiendo el title con el mensaje personalizado para cada campo. Pues así está nuestro formulario perfecto. Nos queda un paso más, es qué hacer con este formulario para que lo recibamos en un servidor y el servidor lo procese. Bueno, esto lo veremos en la siguiente clase, así que os animamos a no